Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, está la raíz del gran mandamiento que dejó Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Presten atención a este versículo. Y las repetirás a tus hijos. Oiga bien. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué relación tenía el versículo 5 que habla: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Qué relación tiene ese versículo con mantener la palabra de Dios constante en el corazón, en la casa, en la familia, en el hogar? ¿Qué relación puede tener eso? Porque para llegar a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, es imposible lograrlo a menos que exista el conocimiento de la palabra. Y al existir el conocimiento de la palabra, ese conocimiento me va a hacer responsable de obedecer o no obedecer a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo decía una palabra y decía: para mí no existía el pecado hasta que se me reveló la ley, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se revela, es allí donde me hace responsable de obedecerla o desobedecerla. Amén. Ahora, es por eso que el Señor le dice a ellos: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero luego les da instrucciones de cómo lograr esa exigencia tan grande. Les da instrucciones de cómo lograr algo tan grande y tan exigente como amar a Dios con todo el corazón, el alma y la fuerza. Y la respuesta es que les dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Es decir, para que tú logres esto que parece imposible de lograr, tú tienes que tener las palabras que yo te he mandado en tu corazón. Porque a través de la obediencia a esa palabra lograrás amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir en la siguiente lámina. En Marcos capítulo 12, versículo 29, 30, 32 y 34. Este es un contexto y lo coloqué, uno, para ver que el Señor Jesús también citó Deuteronomio, y otro porque hay una palabra que está en rojo y es una palabra que voy a hablar acerca de ella porque es muy especial. En el versículo 29 de Marcos capítulo 12, el Señor dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: el escriba era una persona, escribano. Ser escribano era una profesión que consistía en traspasar los textos sagrados, hacer copias de los textos sagrados, de la ley, y se recibía el título de escribano. ¿Por qué? Porque un escribano no era simplemente alguien que copiaba un versículo de un papiro a otro papiro. Era una persona consagrada, dedicada a Dios, y que para escribir cada letra del Pentateuco o de la ley tenía que tener una disciplina muy estricta. De hecho, uno de los escribanos más famosos que hay en la historia son la secta de los masoretas, o el grupo de los masoretas, y ellos nos enseñan que en la historia
los masoretas, tenían la disciplina y el trabajo de traspasar las escrituras. Los escribas eran personas que conocían letra a letra la ley, que conocían palabra por palabra las escrituras. Eran conocedores de la ley. Y este escriba, en el versículo 32, le dice, el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, el versículo 34, después que el escriba responde, Jesús dice algo. Y el Señor dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. ¿Qué entendemos cuando el Señor dice que el hombre había respondido sabiamente? Que tenía entendimiento de lo que estaba hablando, que entendía lo que Jesús le dijo, que entendía el mandamiento de Dios. Y cuando Jesús se dio cuenta que este hombre entendía la palabra de Dios, le dice algo que a mí me llama mucho la atención, y es que le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Este hombre no estaba manifestando una fe en Jesucristo como el Salvador. No estaba manifestando, se acabaron las pilas. Este hombre no estaba manifestando una fe en Jesús como su Salvador. Simplemente el hombre, el escriba, tenía entendimiento de la palabra. Y al tú tener entendimiento de los mandamientos de Dios y de la palabra, al nosotros tener entendimiento de los mandamientos de Dios y al tener entendimiento de la palabra de Dios, mira, estamos a un paso del reino de Dios. ¿Por qué? Porque consiste el amar a Dios en obedecer la palabra. Y cuando tú entiendes los mandamientos de Dios, lo que Dios te está mandando, lo que Dios te está pidiendo que hagas, la obediencia está a un paso de ti y de mi vida. Entonces, al yo entender la palabra de Dios, al yo conocer los mandamientos de Dios, estoy a un paso de obedecerlos, porque ya los entendí. El primer paso es entender, el segundo es saber qué voy a hacer cuando ya Dios me ha dado su palabra y entiendo lo que debo hacer. Es la responsabilidad, ahora depende de mí qué voy a hacer con esa palabra. Y es allí donde el amor hacia Dios se puede manifestar, porque al yo tener entendimiento de la palabra de Dios, puedo entonces obedecer esa palabra, y al obedecer la palabra de Dios voy a entrar en el reino de Dios. Y el Señor le dice a este hombre, aleluya, entendiendo Jesús, viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Es decir, que si acaso alguien o alguno de nosotros observamos una persona que oye la palabra, que entiende lo que la palabra le está pidiendo que haga, y esa persona está cerca del reino de Dios. Quizás tu familia no está en el reino de Dios, pero si tú observas que tu hermano, que tu hermana, que tu tío, que tu primo, que tu padre, que tu madre, quizás entiende la palabra de Dios, saben lo que Dios le está demandando, le está pidiendo, entonces ya ese es un paso más cerca del reino de Dios. En cualquier momento esa persona va a entrar al reino de Dios, porque ya tiene entendimiento de los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir, Isaac. Ok, vamos a hablar sobre honrar al Padre. Hemos hablado de la obediencia, pero vamos a hablar sobre lo que es honrar al Padre. La honra al Padre. En Malaquías capítulo 1, versículo 6, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y luego dice: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra?
Y luego dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, en que hemos menospreciado tu nombre. Por eso, el tema de esta semana es ser hijo de Dios, porque este tema no tiene nada que ver con alguien que no sea hijo de Dios. La obediencia no tiene que ver nada con alguien que no sea hijo de Dios. La obediencia se va a manifestar en los hijos de Dios y la obediencia se le va a demandar a nosotros los hijos de Dios. De tal manera que Dios, teniendo a sus hijos, Dios les decía, el hijo honra al padre y el señor y el siervo a su señor. Y Dios decía, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Este sentido natural que el hijo honra al padre. ¿Por qué razón el hijo tiene por naturaleza que honrar al padre? Pues desde que nace, su padre, su madre lo recibe, lo sustentan, lo crían, lo cuidan, lo ayudan y lo llevan a formarse en estatura, en crecimiento, hasta ser un hombre o una mujer. De tal manera que es sentido natural o sentido común que en agradecimiento aquel hijo tenga una honra hacia su padre. Y Dios estaba demandando esa honra, pero no de cualquiera. Dios estaba demandando la honra de los sacerdotes, porque se supone que los sacerdotes eran las personas más allegadas a Dios. Los sacerdotes eran los que tenían el conocimiento pleno de la palabra de Dios, y al ellos tener ese conocimiento pleno, Dios iba a demandar honra de ellos, iba a demandar que en ellos se manifestara la honra hacia Dios, hacia su persona, pues ellos habían recibido el privilegio de ser los sacerdotes. Así como nosotros hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, esa potestad trae privilegios, trae beneficios, pero también trae responsabilidades, porque ahora al ser hijos de Dios tenemos responsabilidades con nuestro Padre. Amén. Vamos a ver lo que es la palabra honra. En el Antiguo Testamento, en hebreo, honra es kabek. La palabra kabek es honrar. Este verbo aparece unas 114 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. Sus connotados están en las mismas lenguas que el nombre kabod. Un ejemplo de kabek aparece en Deuteronomio 5:16, que dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahora, esta palabra kabek, de allí se derivan algunos otros vocablos hebreos, kabek, kabod, kabak. Y estas palabras, dependiendo del contexto en que se utilizan, denotan honra, pero también kabod denota peso, que es la palabra peso en hebreo y que representa la gloria de Dios. Por eso kabod es gloria. Kabod es gloria, y por eso gloria, alguna vez ustedes han escuchado que la gente dice, está cayendo la pesada gloria de Dios, porque en hebreo gloria es igual que peso, porque gloria es kabod, y kabod se denota las palabras kabod en hebreo para identificar, por ejemplo, el hígado en el hombre. ¿Ustedes sabían cuál es el órgano más pesado del cuerpo? El hígado. Yo no lo sabía hasta que me lo dijeron en hebreo. A veces uno entiende más en hebreo que en español. Sí, el órgano más pesado del cuerpo, yo no sabía eso. Es el hígado, hermano. Y por eso, hígado en hebreo es kabod, porque es peso, o se desprende del vocablo kabod. Ahora, kabek es honra, ¿ok? Y un ejemplo de kabek es de Deuteronomio 5:16, que dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo ha mandado. Vamos a ver kabod, Deuteronomio 5:16, ya lo tenemos allí, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Es un ejemplo de kabek. Vamos más adelante. Kabod significa pesado, honor, honra, esplendor. Esta palabra implica añadir peso a algún elemento.
La palabra cabó implica colocar peso sobre algo. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que la nube de la gloria de Jehová venía sobre el monte Sinaí, eso es cabó. Es que se añadía sobre el monte Sinaí un esplendor que no lo tenía. Se añadía sobre ese lugar una majestad que ese monte no lo tenía. Su naturaleza era extraordinaria por el cabot que estaba sobre ella. O sea, se le había añadido algo que no tenía en ese entonces. Cuando hablamos, el ejemplo de la zarza la semana pasada, hablamos que la tierra era común y corriente. Moisés quizás había pasado muchas veces por ese lugar, pero ese día la diferencia era que la gloria de Dios o la manifestación de Dios estaba en la zarza y había cambiado la tierra por la presencia de Dios. Eso es cabot. Es cuando se añade un peso, un honor, una honra, un esplendor, una gloria que no tenía ese elemento. Vamos a ver más adelante. Dios mide la honra a través de la obediencia a su palabra. Amén. Dios está esperando nuestra honra y Dios va a medir la honra es a través de la obediencia que nosotros tengamos hacia su palabra. Dios va a medir esa obediencia, esa honra es a través de la obediencia que tengamos a su palabra. Amén. Vamos a ver un ejemplo. ¿No pasó? Dale por ahí. Ok. Honrar al Padre tiene dos características. Una es llevar el peso de sus palabras. Por eso es cabot, llevar el peso de sus palabras. Es cuando Dios te da una palabra, tú agarras esa palabra y la guardas. Amén. Porque nosotros leemos en la Biblia muchas veces, guarda mis palabras, si guardare mis mandamientos. Amén. Esa palabra guardar, ¿qué quiere decir? Llevar contigo. ¿Sí? Llevar contigo. Y al tú llevar la palabra de Dios en ti, tú estás colocando en tu corazón un elemento externo. Y es por eso que honrar al Padre es llevar el peso de sus palabras. Pero no solamente eso, sino que es llenar de esplendor, enriquecer, elogiar el nombre de nuestro Dios. Amén. Eso es honrar al Padre. Vamos a dar un ejemplo cotidiano. Cuando nosotros, que tenemos nuestros padres, o quizás alguien no tuvo a su padre o a su madre, pero lo natural es que cuando tú tienes a tu padre, a tu madre, tu padre te dio una crianza, una enseñanza, te dio una instrucción de vida, te dio mandamientos de vida, te dijo lo que era bueno y lo que era malo, te enseñó cómo debías conducirte en la vida, te enseñó a respetar a los mayores, te enseñó a respetar a los demás, a no robar, te enseñó a no maldecir, te enseñó valores de vida, ¿sí? Ahora, nosotros como hijos fuimos creciendo, ¿me está siguiendo? Nosotros fuimos creciendo como hijos, amén. Y al crecer como hijos, nosotros tuvimos la capacidad de trabajar, de ganar un sueldo, un salario, de quizás trabajar en una empresa, de quizás tener un buen salario, de ganar dinero. Y empezamos a ver que nuestros padres empezaron a envejecer y ya ellos no eran los que nos mantenían, sino que nosotros los manteníamos a ellos. Y llega el Día de las Madres y compramos ollas y compramos regalos para ellos y los llevamos. Llega el Día del Padre y le compramos un pollo, alabado sea el Señor, y se lo llevamos. Y así vamos nosotros dándole una honra a nuestros padres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ahora, llega un día en que ese hijo que tiene un buen trabajo, ese hijo que gana bien, ese hijo que siempre está pendiente de sus padres, su mamá se le dañó la nevera y le compró una nueva, se le dañó la cocina y le compró una cocina nueva, una bendición, un hijo así, de la hermana María. Ahora escuchen esto. Si un día ese hijo, que todo lo que necesitan sus padres se lo da,
Si algún día ese hijo, en la crianza que le dieron sus padres, le enseñaron y le dijeron, nunca le robes nada a nadie. Y si algún día ese padre se entera que la nevera, la cocina, la licuadora, la lavadora y todo lo que le dio su hijo, se lo dio con dinero robado, aquella felicidad, aquella honra que sentía aquella madre cuando veía su nevera y la cocina y la licuadora y todo lo que su hijo le regalaba, aquella honra se desaparece. Porque para un padre, en el peso de la honra, más le importa en su corazón que su hijo le obedezca a que su hijo le dé cosas materiales. En el corazón, yo estoy hablando de un ejemplo real. Una madre se siente más honrada cuando su hijo decide obedecer a la palabra que ella le dio, seguir el consejo que ella le dio, a tener todas las cosas materiales que su hijo le pueda traer. ¿Cuántas madres de delincuentes que sus hijos les llevaban cosas y ella sabía de dónde venía, le decían, yo no te puedo recibir nada de lo que me traigas porque yo no creo un delincuente aquí en la casa? Porque la honra para esa madre, que su hijo es delincuente, no es que le traiga dinero, no es que le traiga cosas materiales, es que su hijo obedezca la enseñanza y la crianza que ella con amor le dio. Entonces, el honrar a Dios, el honrar al Padre, en relevancia, es llevar el peso de sus palabras, es obedecer la palabra de Dios, es guardar la palabra de Dios. Y viene como segundo el llenar de esplendor, enriquecer y elogiar a Dios. Eso incluye la canción, la adoración, la alabanza, los cánticos, incluye los momentos en que elogiamos la presencia de Dios, los aplausos, eso incluye las predicaciones, eso incluye el servicio que hagamos para nuestro Dios. Pero en honra, Dios prioriza el obedecer su palabra. Amén. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Jeremías capítulo 35, versículo 13 al versículo 16. ¿Qué dice? Esta es una palabra que Dios utiliza para comparar la obediencia. El versículo 13 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Versículo 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recá, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dios toma el ejemplo de un padre hacia sus hijos, de un hombre que le dijo a sus hijos, no van a beber vino, y los hijos hasta ese día no bebían vino por obedecer a su padre. Y Dios dice, ¿cómo es posible que los hijos de este hombre han obedecido el mandamiento de su padre y ustedes no han obedecido a los míos? Versículo 15 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. El versículo 16, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recá, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. En un nivel de honra hacia Dios, la obediencia está en primer lugar. En un nivel hacia honrar a Dios y amar a Dios, la obediencia es lo que define la honra hacia nuestro Dios. Amén.